En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. Nos acompaña en la mesa de trabajo el día de hoy el doctor Marco Manzano, así que si ustedes tienen inquietudes, váyanlas preparando. El doctor Marco Manzano, de la Organización de Abogados Manzano y Manzano. Doctor Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Uriel, Juan Antonio, Oscar, Gisette y por supuesto todos los docentes que nos escuchan a nivel nacional. Doctor Marco, en esta semana pues causó revuelo en las redes sociales entre los maestros una sentencia de unificación del Consejo de Estado relacionado con la pensión gracia. Muchos compañeros incluso que fueron nombrados en el 93, 94, pues se preguntaban, yo también tengo ese derecho de esta pensión gracia ahora con esta sentencia. Entonces, por favor, ¿cuál sería la aclaración o la dirección que podríamos tomar acerca de esta sentencia? Sí, efectivamente, el Consejo de Estado, a través de la sección segunda, unificó jurisprudencia. ¿Qué quiere decir unificó jurisprudencia? Pues que se reúnen los 3 magistrados de la subsección A del Consejo de Estado con los otros 3 magistrados de la subsección B del mismo Consejo de Estado, y entre ellos, es decir, los 6 magistrados, porque cada sala está compuesta de 3 magistrados, los 6 magistrados se reúnen y entonces estudian la solicitud que hizo uno de los magistrados para que se unificara jurisprudencia sobre un tema muy particular, que era si tenían o no derecho a la pensión gracia los docentes que fueron nombrados por entidades territoriales, esto es, por los departamentos, por el municipio o por el distrito, pero que en dicho nombramiento aparecía el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER. El FER, ustedes saben, eran los fondos educativos regionales que manejaban la plata que era girada por la nación. Entonces, por tener esa característica de aparecer el delegado del FER en el acto administrativo, se decía que el docente era nacional. Es decir, no se tenía en cuenta que era nombrado por el gobernador o por el alcalde o por el secretario delegado para estos eventos, sino que por el hecho de aparecer allí el delegado del FER o estar actuando el gobernador como presidente del FER, se decía que era docente nacional. ¿Qué pasó? Que una de las subsecciones del Consejo de Estado, hay 2, A y B, como lo dije anteriormente, una de ellas decía, los docentes que fueron nombrados con estas características efectivamente son docentes nacionales y no tienen derecho a la pensión gracia. Y la otra subsección, que comenzó a coger la tesis que muchos abogados veníamos de tiempo atrás sustentando, en el sentido que por el hecho de aparecer el delegado del Ministerio de Educación Nacional, ese solo hecho no le daba el carácter de docente nacional, o por el hecho de estar firmando el gobernador como presidente del FER, de ese ente territorial, o el alcalde como presidente del FER en ese ente territorial, no le daba para que fuera nombrado entonces como docente nacional. Y repito, esta subsección empezó a decir que efectivamente esos docentes con esas características no eran docentes del orden nacional, sino que eran docentes del orden territorial y por lo tanto, si reunían los demás requisitos, tenían derecho a la pensión gracia. Entonces, vuelvo y repito, se discutió en el seno de la sección segunda, los 6 magistrados, estas 2 posiciones jurídicas, estos antecedentes o precedentes jurídicos del mismo Consejo de Estado, pero en diferentes salas A y B, y dijeron, bueno, vamos a unificar jurisprudencia porque lo está solicitando uno de los magistrados para ver cuál de las 2 posiciones jurídicas, cuáles de los 2 precedentes jurídicos es que el que debemos aplicar. Y entonces el 21 de junio de este año salió el fallo de unificación, donde los 6 magistrados asumieron la última postura jurídica. Es decir, que efectivamente los docentes
del orden territorial, municipal o distrital que hubiesen sido nombrados como docentes de ese orden territorial, municipal o distrital y que aparecían nombrados, aparecían allí la firma del delegado del Ministerio de Educación Nacional o el Fondo Educativo Regional, fondo que administraba esos dineros provenientes de la nación, del situado, en ese entonces situado fiscal. Ellos no eran docentes nacionales, sino docentes nacionalizados o docentes del orden territorial. Esa unificación entonces tiene algunas características que son que además de eso deben cumplir con ciertos requisitos, que son, si quieren escuchar en un audio que hemos venido transmitiendo a nivel nacional a todos los sindicatos de los docentes, lo hemos enviado a varios docentes que están preocupados por su situación y se ha hecho ya pues viral el documento. Si quieren lo escuchamos y seguimos explicando puntualmente en qué consiste. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Tengan un cordial saludo de parte de Organización Manzano y Manzano, abogados OMM, asesores del magisterio durante más de 3 décadas. En cabeza de quien les habla, Sergio Manzano Macías, como gerente de la firma. El presente audio es para dar algunas precisiones o aclaraciones a raíz de la sentencia de unificación del 21 de junio del año 2018, expedida por el Consejo de Estado por su sección segunda, la totalidad de la sección segunda, los 6 magistrados, bajo el número de radicado 25.000.23.42.000, 2013-046-8301. Esta sentencia de unificación con el número SUJ-11-S2 tiene que ver y versa sobre el tema de la pensión de gracia para los docentes que trabajaron, que han sido pagados con recursos del situado fiscal y el Sistema General de Participaciones de los antiguos fondos educativos regionales, su calidad como prueba de docente territorial. Así pues las cosas, esta sentencia lo que decanta es una discusión que se ha zanjado por parte de varias oficinas jurídicas, entre ellas la que les está hablando, Organización Manzano y Manzano, frente a la pensión de gracia. Hay que definir y hay que decir, mis queridos profes, para efectos de la pensión de gracia se hace necesario, es obligatorio, requisito indispensable que el docente haya laborado por lo menos un día antes del 31 de diciembre de 1980. Sin este requisito, profes, no se puede acceder a la pensión de gracia, no solo por esta sentencia de unificación, sino por la infinidad de sentencias que tiene el mismo Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional en sentencia C-506 del año 2006. Así que esto, profes, significa docentes que fueron vinculados con posterioridad a esta fecha y no tienen tiempos antes del 31 de diciembre de 1980, no tienen posibilidades ni judiciales ni administrativas de obtener la pensión de gracia. Esto como un primer requisito y como una primera solución a las dudas que nos han lanzado a nosotros a través de las redes sociales y a través de las llamadas. Lo segundo, ¿qué unifica el Consejo de Estado en esta sentencia SUJ-11-S2 del 21 de junio del 2018? Profe, lo que unifica es que anteriormente para los docentes que venían pidiendo o solicitando su pensión de gracia y que tenían tiempos o tienen tiempos a partir del 1 de enero de 1990, producto de la Ley 60 del 93, y en cuyo acto administrativo de nombramiento participó los antiguos FER o los fondos educativos regionales con la firma del delegado del FER ante el Ministerio de Educación Nacional, pues la UGPP, antigua Cajanal, negaba la pensión de gracia, aduciendo que en los tiempos de servicios ellos aparecen como docentes nacionales. Esto por un formato que maneja fiduciaria la previsora. Pues lo que hace el Consejo de Estado es determinar que los recursos del antiguo situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, pues le pertenecen en forma exclusiva a los entes territoriales y por lo tanto la calidad de docente territorial o docente nacionalizado es otorgada
por la ley y no se pierde o cambia cuando en el acto administrativo de vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER. Eso es lo que definió en una discusión que se había zanjado de hace muchos años con las demandas que ya se habían interpuesto y que habíamos interpuesto varias oficinas de abogados. Por lo tanto, este grupo de docentes, si cumple primero con el requisito de tener tiempos antes del 31 de diciembre de 1980 y segundo, completar 20 años de servicio en educación del orden territorial o nacionalizado con este aditamento, pues tendrá derecho a obtener su pensión de gracia. Esto como tal, pues es un gran avance, obviamente, en el reconocimiento de los derechos pensionales que habían venido siendo arrebatados por parte del gobierno nacional. Sin embargo, ¿a qué queda expuesto esto, mis profes? Que frente a eso el numeral segundo de la sentencia de unificación establece que los efectos de la sentencia son de carácter retrospectivos. Esto significa que todas las actuaciones que se estén ejerciendo en estos momentos en vía administrativa o en vía judicial se tendrá que darle aplicación inmediata a esta sentencia de unificación. Pero también establece que de igual manera se precisa que los casos resueltos respecto de los cuales ha operado la cosa juzgada en virtud del principio de seguridad jurídica resultan inmodificables. ¿Esto qué significa? Castellano, profes, que las demandas que se hayan perdido producto del accionar en la vía judicial, especialmente ante los jueces contenciosos administrativos, tribunales contenciosos administrativos y el mismo Consejo de Estado, con anterioridad a la fecha de expedición de esta sentencia, 21 de junio del 2018, pues quedarán inmodificables como quiera que opere el principio de seguridad jurídica. Tendremos que esperar a ver qué definen los jueces constitucionales, como quiera que, pues creemos nosotros que prima el principio a la igualdad. Sin embargo, hasta este momento solamente va a ser aplicable esta sentencia para las nuevas peticiones de los docentes que hayan solicitado o por vía administrativa y no hayan demandado, o aquellos docentes que nunca hayan solicitado su pensión de gracia y que estén en estas condiciones. Y dice, pues obviamente esta sentencia de unificación, que por tratarse de una sentencia de unificación jurisprudencial que reconoce un derecho, estos efectos son extensibles por las autoridades administrativas. Quiere eso decir que la entidad, la UGPP, deberá darle aplicación en vía administrativa, en vía directa. Así pues, que esta es como nuestra intervención, nuestra aclaración frente a este tema. Cualquier duda adicional que tengan ustedes, compañeros, sobre este u otros temas jurídicos, con el mayor de los gustos pueden contactarnos a mi celular personal al 310-341-5497, 310-341-5497. Si no les contesto, por favor, mediante mensaje de WhatsApp, y con el mayor de los gustos podremos estar brindando una asesoría oportuna para el magisterio, como lo hemos dicho y como es nuestra visión, como es nuestra misión, el magisterio colombiano, nuestra pasión, nuestra razón de ser. Que tengan ustedes un feliz día y que estén muy bien. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos, avanzamos aquí en Horizonte Educativo, hoy con nuestro invitado, el doctor Marco Manzano, de la Organización de Abogados Manzano y Manzano. Anteriormente teníamos al doctor Sergio Manzano. Bueno, hoy le hemos dedicado bastante tiempo a este tema que ha tenido bastante inquietud en esta semana, y es la sentencia de unificación del Consejo de Estado relacionado con la pensión gracia. Bueno, doctor, pues aquí en este audio, pues el doctor Sergio nos da una explicación muy detallada acerca de esta sentencia, pero ¿qué podemos complementar frente a este tema? En derecho, los maestros entonces nombrados en el año 93 a esta pensión gracia. Sí, esa pregunta nos la vienen haciendo reiteradamente, inclusive nos llaman a la oficina porque dice el docente, es que a mí me nombraron en el año 93 y soy planta FER, entonces tengo derecho a la pensión gracia. Pues hay que decir que no, como lo explicó el doctor. Debe cumplir con un requisito sine qua non, no tienen derecho. Es el tener, así sea un solo día de labores con
el distrito, con el departamento o con el municipio antes de el año 1981. ¿Por qué? Porque la pensión gracia desapareció a partir del 1 de enero de 1981 a quienes ingresaran a partir de esa fecha. En otras palabras, tienen derecho a la pensión gracia los docentes territoriales nacionalizados del orden departamental, municipal o distrital que tengan un solo día hasta el 31 de diciembre de 1980. Si cumple con ese requisito y están en la planta FER, tienen derecho a la pensión. Así hayan ingresado después del año de 1993, porque ustedes recordarán que la UGPP, el antiguo Cajanal, negaba el derecho a la pensión gracia porque decía, sí, usted tiene tiempos antes del año de 1981, pero resulta que ingresó nuevamente en el año de 1990 en adelante, por ejemplo, y por lo tanto perdió la pensión gracia. Eso no es así, como lo hemos dicho en estos programas, porque los tiempos pueden ser continuos o discontinuos. Igualmente sucede con los docentes que ingresaron a partir del 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1989, porque hay unos colegas que están diciendo, es que de acuerdo a la ley 91 de 1989, esa franja de docentes tiene derecho a la pensión gracia. Y hemos dicho, eso no es cierto, y lo hemos explicado aquí por qué. Y lo que hacen es, pues no sabemos si les cobran honorarios para hacer esa gestión, cuando en realidad no tienen derecho. Precisamente esta sentencia de unificación lo aclaran. En otras palabras, ¿cómo hago yo para saber si soy docente nacional? Pues si fue nombrado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, es decir, tiene una resolución donde dice que lo nombró el Ministerio de Educación Nacional, pues es docente nacional. Pero si su resolución, si su decreto de nombramiento es del orden territorial porque está firmando el gobernador, repito, o está firmando el alcalde, o está firmando el alcalde de un municipio, o su secretario porque fue delegado a través de resoluciones para que ejerza estas funciones, pues bueno, una entidad territorial es docente nacionalizado o territorial, que para el efecto que estamos explicando es lo mismo, pero repetimos, debe cumplir con 3 requisitos. 1, que sea nombrado que sea nombrado hasta el 31 de diciembre de 1980. 2, que todos sus tiempos, los 20 años de servicio en su totalidad, sean del orden departamental, municipal o distrital. Y 3, pues que tenga más de 50 años. Y, por supuesto, serían los 3 requisitos. Por lo tanto, esos compañeros, como me hace la pregunta Juan Antonio, no tendrían derecho a esa pensión gracia. Ahora bien, uno de los puntos que también queremos ampliar, y que el doctor Sergio Manzano lo explicó, es que los docentes que tengan estas características que están señaladas en la sentencia de unificación y que ya presentaron demandas y que sus sentencias fueron desfavorables, esta sentencia de unificación dice que ya no pueden hacer nada porque hace tránsito a cosa juzgada dichas sentencias. Ahí nosotros no compartimos ese criterio, porque creemos que hay que volver a pelear ese derecho. Por lo tanto, deben los docentes a través de apoderado, porque si lo hacen directamente no se lo van a conceder por vía directa, pues si lo quieren hacer que lo hagan. En el primer caso, si lo hacemos nosotros los abogados, o en el segundo, si lo hacen ellos, y les niegan porque efectivamente nos van a negar tanto a ellos como a nosotros, apenas nieguen ese nuevo derecho que se está haciendo porque hay una sentencia que fue negativa, acuden a las oficinas y entramos a demandar y seguramente en la vía jurídica nos la van a negar, pero tendremos otras herramientas de tipo jurídico para señalar que por el derecho a la igualdad también a ellos se les debe reconocer esa pensión gracia, repito, así hayan tenido fallos desfavorables. Bueno, nosotros con Uriel aquí somos demasiado jóvenes, entonces no alcanzamos tampoco a tener esa pensión gracia, pero queríamos comentar, era una situación que tal vez nos ocurre a más de uno de los compañeros que fuimos nombrados en el año 93 y que por alguna razón, pues se nos dijo que nosotros podríamos pasarnos a la planta FER y entonces muchos lo que hicimos fue pasar, renunciamos
a la planta distrital y nos pasamos a la planta FER. ¿Eso tiene alguna implicación mirando esta situación que ocurre también con la parte de esta pensión gracia? ¿Tiene alguna connotación específica, doctor Marco? Sí, la tendría para efectos de cesantías. Ustedes recuerdan que nosotros, y en la pauta publicitaria que se emite en este programa, hemos dicho que los docentes que fueron vinculados a partir del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 tienen derecho a que se les liquide sus cesantías, tanto parciales como definitivas, de manera retroactiva y no anualizada, es decir, que les paguen como les pagan a los docentes del 2277 en sus cesantías, tanto parciales como definitivas, y no de manera anualizada. Entonces, esta sentencia de unificación para aquellos docentes que están en esa situación que tú me preguntas, Juan Antonio, efectivamente tendrían derecho, así sean nombrados o hayan estado en la planta FER, tendrían derecho a que sus cesantías se les liquiden de manera retroactiva. Es decir, tomando el último mes y multiplicarlo por el número de años laborados. Y no esa manera anualizada que le van sumando año a año sus cesantías, que son muy bajitas. Doctor Marco, muy amable, muchas gracias. ¿Y cómo los pueden contactar a ustedes? Bueno, ya lo saben a través de las cuñas publicitarias y muchas gracias por la invitación.